¿Qué tal? ¿Cómo están? Gustazo reencontrarnos. Ya estábamos hablando con nuestro invitado. Damos comienzo a una nueva edición de Esto sí se habla. Idea y creación de don Jorge Alberto Brisaboa. Como hacemos siempre en el comienzo, como creemos que en algún plano se encuentra, y es probable que nos esté acompañando, si así es, cosa indemostrable, le pedimos a don Giorgio que nos dé una mano para que hagamos un programa entendible y agradable. Entendible y agradable. Fácil y ameno. Si llegamos ahí, 10 puntos, de ahí para arriba, todo genial y con mucho gusto recibo. Esta es una deuda, Este año he cerrado varias deudas, de un viejo amigo y conocido, el titular del ENAPRO, Ángel Pini Elías. Ángel, ¿cómo estás? Gracias por venir, Andrés. Qué gustazo, No, igualmente para mí, Andrés, es un gusto estar en tu programa. Vos sabés que charlábamos con Florencia ayer, si te habíamos entrevistado, y yo decía, vos sabés que me parece que yo nunca lo entrevisté. A lo mejor digo alguna vez con vos en Infinito, pero no lo recuerdo. En algún otro medio seguramente. Acá, sí, pero no. ¿Acá? Acá no, sí. ¿Y con Jorge, cuando Jorge conducía, viniste? Bueno, sí. Con Jorge estaba de guardo un gran aprecio. Pero él, más como político que como ENAPRO. Sí. En esa época, bueno, por algún paso por la gestión pública. Claro. Pero sobre todo en la época yo fui secretario de producción en el gobierno municipal de Hermes Wiener. En esa época me parece que lo trataba más a Jorge. Perfecto. Ángel es de Empalme, Villa Constitución, mamá maestra. Vos corregime, porque esto es todo lo que me hizo estudiar la producción. Qué bueno. Papá comisionista. Sí, claro. Y escúchame, mirá la pregunta que me hizo la producción. ¿Por qué no turco? ¿Y por qué Pini? Bueno, en realidad muchos me dicen turco, sobre todo en mi pueblo, pero en allá, Empalme, claro, allá sí. Pini no, Pini es un sobrenombre de la infancia que me quedó y lo uso tan frecuentemente que muchos aún piensan que Pini es un apellido, ¿viste? Una parte del nombre. Pero bueno, es una cosa que la llevo desde hace muchos años y ya es parte de mi nombre, de mi personalidad también, ¿no? Sí, hablábamos antes como Coco Basile. Claro, totalmente. El Coco. Totalmente. Sin lugar a dudas. Ángel, apenas pasaste los 30 años diputado nacional. ¿Cómo lo ve ahora a la distancia? O como aquellos que hacen, o que hacemos yo hice mucho tiempo, terapia como si hubiera sido una persona ajena. No fui yo, fue otro. La verdad que lo veo muy lejos, pero guardo un recuerdo imborrable porque fue en año 99, terminaba Raúl Alfonsín, al cual yo había seguido y había organizado la Juventud Radical en muchos lugares y participaba en Franja Morada, y fue un reconocimiento esa candidatura a lo que era la juventud de la Unión Cívica Radical, que era un organismo muy convocante. Y de verdad que de mi militancia política los recuerdos mejores que tengo son de la universidad, ¿no? Pero después, bueno, haber sido diputado nacional a esa edad fue para mí una experiencia muy importante, porque me vinculó a dos temas que después los fui manejando durante toda mi vida. Uno, el medio ambiente, porque fui secretario de la Comisión de Medio Ambiente y tuve una participación importante cuando se sancionó la ley de residuos peligrosos, y también en la Comisión de Industria, lo que me vinculó a la economía, al desarrollo local, que fue lo que después sigo haciendo. Pero la verdad que era muy joven, fui el diputado nacional más joven que había en ese momento en la Cámara. Ese dato no lo encontré. Claro, junto con Carlos Raimundi y algunos más. Ah, claro, pero medio ambiente para la época era como hablar de otra galaxia. Me acuerdo que me decían el diputado ecologista, porque yo recorrí mucho los colegios en esa época, estábamos empezando a plantear esta idea del desarrollo sustentable, que tenía que ver con cuidar los recursos naturales y utilizarnos de una manera que esta generación no los agreda tanto como para que sigan disponibles en el futuro. Y bueno, la cuestión de la ecología en ese momento era un tema que estaba realmente en sus comienzos, ¿no? Ahora está mucho más desarrollado, se ha avanzado mucho en la legislación. Pero mi trabajo legislativo fue básicamente sobre ese tema. Y Duhalde dice que nosotros somos congeneracionales, Pini, somos una generación de dirigentes de mierda. Bueno, no sé, yo creo que todas las generalizaciones son bastante difíciles de que acierten con las descripciones, ¿no? Mira, yo participé en el Congreso de la Nación con legisladores de distintos partidos políticos y guardo por ellos un respeto enorme, ¿no? Desde los mayores que yo en ese momento, por ejemplo, Alberto Natale con las diferencias políticas que yo tuve, o Alberto Venecia también con las diferencias políticas que yo tuve, pero también en lo que hace a los sectores juveniles, yo compartí
la Cámara de Diputados con el Chacho Álvarez, que empezó con el Grupo de los Ocho. Claro. Y sobre todo tengo un recuerdo muy fuerte de Germán Abdala, que era un dirigente sindical y diputado nacional que falleció muy joven, siendo diputado nacional, con una enfermedad muy, muy triste, ¿no? Y realmente ahí conocí a muchísimos dirigentes muy importantes y muchos de ellos guardan coherencia y siguen pensando de la misma manera. Y bueno, muchas veces el éxito, no sé cómo se mide con esa caracterización que hace Duhalde, ¿no? Preguntándote, Pini, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Es decir, ¿qué oportunidades no vimos, qué cosas no supimos, qué cosas no pudimos siendo alfonsinistas? Sí, claro. Bueno, nosotros nos hicimos una autocrítica enorme en muchas cuestiones, ¿no? Me parece que la Argentina, a pesar del aporte invalorable de Alfonsín para recuperar la democracia y su llamado a una búsqueda de un acuerdo nacional que se expresó en un discurso muy conocido que se dio en Parque Norte, fue como insuficiente, ¿no? Y terminamos en un gobierno que fue ejemplar en muchos sentidos porque hizo avanzar los derechos sociales, en los derechos políticos de manera muy importante y que además había encontrado en un determinado momento un rumbo económico, cuando el Plan Austral se convirtió, a mi juicio, en uno de los mejores planes económicos que se formularon en la Argentina, pero sin embargo tuvo un golpe de mercado y 13 paros generales, ¿no? Ahora se recuerda eso que no pudo ser, ¿no? Que fue haber acertado en un acuerdo político que haga sustentable la economía del país. Sin duda Alfonsín tenía un equipo muy bueno, pero bueno, no alcanzó y me parece que después la Argentina vive ya desde hace décadas crisis tras crisis y no se encuentra una salida que a mi juicio solamente va de la mano de un acuerdo de los sectores populares, de un acuerdo económico, político y social que sea capaz de sustentar una política económica que entienda el nuevo mundo, ¿no? El mundo donde los mercados son tan fuertes. Ángel, y con la grieta y bueno, es y imposible. Esas son de las cuestiones que la Argentina tiene y que son un problema para pensar el futuro, ¿no? Si no somos capaces de sentarnos a planificar algunos puntos básicos, sobre todo en lo que hace a la sustentabilidad de la economía, sin duda lo que van a seguir apareciendo son estos planes que vienen de apuro, que vienen con imposiciones y que no miran el desarrollo económico. Y también es cierto que desde lo que yo denomino el progresismo hay que revisar muchas ideas, hay que actualizarlas. Y hay que buscar siempre un canal de diálogo. Eso lo aprendí mucho de Alfonsín y de muchos dirigentes a los que yo respeto, ¿no? Pero bueno, estamos en un momento muy difícil, creo que es un momento, sí, es el momento para apelar a todas las reservas políticas y sociales que tiene nuestro país y sobre todo al diálogo, que me parece que es lo más importante. Pues sabés que he escuchado, no menosprecio y creo que la salida noruega es la que vos acabas de decir. No la veo en la práctica, pero bueno, puedo estar y ojalá esté equivocado. He escuchado tantas veces eso, y sobre todo cuando abordamos el tema de educación. Ángel, estarás cansado de escuchar diputados, funcionarios que se te ocurra decir la gran inversión de la Argentina pasa por la educación. Estamos cada vez más para atrás. Y con esta salvedad, estamos en una provincia que es un poco una burbuja, alejada de ciertas realidades. Pero bueno, algo pasó y algo nos pasa. Sí, es cierto. Es muy difícil de explicarlo así, más de manera rápida, ¿no? Pero me parece que muchas construcciones se van haciendo en estos casos desde la experiencia y desde lo pequeño, desde lo particular, ¿no? Yo la verdad que tengo, obviamente, como cualquier dirigente que ha estado mucho tiempo en la actividad pública, muchos probablemente éxitos que yo consideré y también muchos fracasos. Pero me parece que en cada uno de los lugares hubo algo que pude llevar adelante, que es el diálogo, en el sentido de un diálogo constructivo. Fíjate, cuando nos tocó estar en la Secretaría de Producción en el 2001 de la Municipalidad, que era cuando Rosario desarrolló, en el país se desarrolló una crisis donde 90 intendentes renunciaban y Rosario tenía niveles altísimos de desempleo. Bueno, generamos ahí, me acuerdo de la mano de un dirigente al cual respeto muchísimo, como es Hermes Wiener, una serie de iniciativas que tenían que ver con la cooperación, por ejemplo, entre las empresas. Ahí se creó la Agencia de Desarrollo Regional, se crearon los consorcios de exportación para que las empresas rosarinas pudieran entre todas exportar, se generó el polo tecnológico que parecía un sueño y hoy es una realidad increíble que genera un montón de empleo en nuestra ciudad y en nuestra región.
se trabajó con las huertas orgánicas para paliar en ese momento la crisis, y todos esos instrumentos que hablan de la cooperación entre lo público y lo privado dieron resultados, aún en la microeconomía o en la mesoeconomía de una región. Y me parece que lo mismo estoy observando en el puerto. El puerto era un lugar de mucho enfrentamiento, ¿no? El enfrentamiento entre distintos sectores económicos, permisionarios, concesionarios, navieras, y logramos hacer que un directorio que está conformado por representantes de los trabajadores portuarios, las empresas concesionarias, los agentes de navegación, las empresas que prestan servicios a los barcos, se conformaron una comunidad portuaria que nos permitió resolver una crisis que en el 2008 era muy grave. Estábamos a punto de que se tuviera que cerrar la terminal que está en 27 de febrero, y una acción de alguna manera coordinada entre ese directorio formado por distintos sectores permitió que entrara una empresa que hoy recuperó el puerto. Lo que podía haber sido casi 300 o 400 personas en la calle, lo que podía haber sido la pérdida del primer barco que venía, se convirtió hoy en un puerto que comenzó a funcionar y tiene más de 1000 trabajadores. Y no son cuestiones que se tienen que atribuir a alguien personalmente. Me parece que tiene que ver que cuando se analizan los problemas en serio, por más de diferencias que existan entre los distintos sectores, y se buscan soluciones racionales, me parece que ese es el camino, que ojalá se pudiera corresponder con un desarrollo más en la macroeconomía, que es mucho más complicado, ¿no? Pero por eso yo pienso mucho en el desarrollo local y regional. Se van sentando algunos caminos que de ser exitosos pueden ser transformables. Y después hay que entender cómo está cambiando el mundo, ¿no? La nueva economía, el futuro del trabajo. Quienes siguen pensando con la década del 80 en la cabeza se equivocan, porque acá el futuro se nos viene encima y rápidamente hay que afrontarlo, ¿no? Entonces, tanto la educación como la ciencia y técnica son cuestiones fundamentales. Ángel, ¿te quedás? Hacemos una pausa y seguimos hablando de todos estos temas. Gracias por haber venido. No, al contrario. Pero no te vayas para el tema del puerto, te quiero escuchar como analista de la realidad. Bueno, ¿cómo no? Porque podemos hablar del puerto. ¿Cómo no? Te voy a preguntar cuál es el puerto más importante del marítimo, del mar, y cuál el fluvial. ¿Cómo no? Lo tenés agendado todo. Sí. Sí, más o menos. Tenemos el gusto hoy de recibir al titular de ENAPRO, Ángel Piña Elías. Ya volvemos con el segundo tramo del programa.